amigos, ¿qué hay? ¿Cómo están? Otra vez bienvenidos al canal 507 Overland. Varios me hicieron unas preguntas qué vehículo utilizo y la verdad nunca no la presenté, que este es mi herramienta principal de todas mis aventuras mías, de Maya, de Lili, que está con nosotros, y con nuestros compañeros que siempre van, Cultura Overland, Discovery, y el mecánico express que nunca falta con nosotros, y hoy día está aquí también Rana, probando el Forerunner, que no creo que va a tener ningún problema con él. Yo estoy utilizando un Ford Ranger 2014, la compré de segunda, ya la tengo como 4 años, me demoré 4 años para armándola, otra vez no es tan barato, pero la armé por necesidad y le voy a dar todos los tips que tengo y por qué la tuve que cambiar desde cuando la compré, que estaba stock, y hoy día cómo está. La primera pregunta que escriben en la página es: ¿qué tipo de motor tiene tu vehículo para estas travesías? Bueno, el carro originalmente, el Ranger, viene con un diésel de 5 cilindros, 3.2. Yo creo que es suficiente máquina para este tipo de travesías. Nunca no tuve problema de ni una loma ni estancado por falta de máquina. La verdad, esta máquina va, igual yo estaba con Hilux, que tiene motores más pequeños, y estaba, ahorita aquí con el Pathfinder, y el tamaño de máquina yo creo que es suficiente, mientras que tiene turbo, ahí no va, ahí adentro en el motor sí hice algunas modificaciones, como el filtro de aire, un tubo que, del tubo que por lo menos aquí el Ranger sí parece que sufre de eso, tuve que meterlo uno un poquito más reforzada. Aparte de eso, todo es original. Sí tengo un mapeo, si es importante o no, si me preguntan. Yo creo que en el responde cuando estás en la mitad de una loma y empiezas a perder la potencia. En mi carro es automático, necesita que te responde más rápido, y entre el turbo y el boost, y ahí yo creo que es bueno tenerlo. No sé si es tan necesario, pero no hace daño, dicen. Ya yo ando con este mapeo como más de un año, y el motor sigue todo igual, y no tengo ningún problema. Ok, segunda pregunta, y ya que estamos acá, sería el snorkel. Vemos que tienes un snorkel y la gente pregunta: ¿es necesario el snorkel? ¿Tiene que ser una de mis primeras inversiones? Si va a hacer off-road en área, en Panamá, yo creo que sí. La razón es que muchas veces tú puedes cruzar un río que te llega hasta las llantas y un poquitito más, y cuando tienes que regresar, llovió y creció el río, no quieres que tu carro te chupa el agua ahí adentro, porque ahí toda tu inversión se va. Es un seguro de vida que yo creo que en este tipo de caminos tiene que tenerlo. Ok, una pregunta más es: ¿qué tipo de suspensión utilizas para este tipo de terreno? Okay. La suspensión, cuando yo comencé, tenía el stock, funcionaba bien, pero el día que tenía que tener mi primera herramienta, que es el winch, ahí es donde tuve que cambiar, porque iba a meter mucho más peso al carro, así que la cambié para una suspensión de 2,5. Usé como un año por allá más o menos con esta suspensión, me fue bien, pero poco a poco, con las necesidades, metí más y más peso al carro, que la voy a enseñar más adelante, y tuve que meter ya hoy día en el máximo. Estoy usando el Oldman Umi, y esta suspensión la verdad me funciona muy bien, y
Ahí vamos. Ok, el tipo de llantas que utilizas. Llantas yo cambié 3 veces. Tenía AT para todo terreno. Me iba muy bien, solamente que cuando yo compré el carro, llegó con rines tamaño 20 y golpeaba el rin siempre porque me faltaba altura de llanta. Entonces vendí los rines, cambié y ahí es donde compré el tamaño 17 y metí MT. Ahorita no me gustó. La verdad no creo que para este tipo de eventos o deporte o estilo de vida MT no va a funcionar, porque yo ando más, se puede decir en porcentaje, 90% en carretera, el otro 10% en un terreno malo. Así que no me funcionó por el ruido, por el gasto, por el control del carro en la carretera, y yo sí hacía bastante kilometraje por día manejando, y entonces tuve que sacarlos y puse de vuelta llantas AT Toyo, y la verdad ya voy 2 semanas con ellas y estoy muy contento, la verdad. Creo que esta es la llanta que un carro de Overland necesita. Ok, otra de las preguntas que más nos hacen es, ¿el winch es una herramienta necesaria para Overland? Es la primera herramienta que tiene que poner, porque ahí no estás dependiendo de nadie. Primero que todo, digo, igual como que si tú no quieres dañar tu carro para jalar otro carro, igual yo no quiero que tú dañes tu carro por mí, o se aguanta toda la fila por mí. Y el winch es una herramienta obligatoria en el momento que tú sales de la carretera. Tiene que tenerlo para empezar a hacer este deporte. Así que ahí es donde va toda la cadena. Para poner el winch tienes que poner la base o la defensa, y este ya lleva peso. Ahí es donde tú obligatoriamente tienes que cambiar tu suspensión para una mucho más mejorada, para que aguante este peso. Si no, va a tener que cambiar suspensión cada viaje. Ok, muy bien. Isaac, la gente tiene curiosidad por todas las luces que tienes en el vehículo. ¿Todas estas luces son lujo, son necesarias, ayudan a la conducción? Sí, es muy necesario, porque hay una regla que tiene que tener cuando tú entras en un lugar como que estamos hoy. Nunca no puedes decir, estoy en la casa a las 4 de la tarde. Siempre se puede cambiar, siempre tenemos sorpresas, igual o daño mecánico o camino un poquito más difícil de la que esperábamos. Así que si te entra la noche, la que tú necesitas es visibilidad bastante para poder salir de donde estás. Ok. Una pregunta que nos llega es, ¿tuviste que hacer alguna modificación en los frenos del vehículo? ¿Están de fábrica? Ok, yo la tengo todavía de fábrica, la verdad no hice, pero acá estaba consultando igual con Mecánico Express y otra cosa, y me estaban diciendo que los tacos es muy importante a cambiarlos para cerámica. Y digo, la razón de eso es que la cerámica se enfría mucho más rápido. Cuando tú bajas unas lomas, bueno, yo no utilizo mucho el freno, trato ni tocarlo, porque este es también un error fatal para hacer cualquiera. Cuando baja en loma de lodo, tiene que siempre tener la tracción, y si tú frenas, automáticamente empiezas patinando. Pero siempre hay que usarlo algún momento, y se calienta, y si se calienta, me imagino llega a un punto de agua o río, cruza, te puede hacer unos daños, y aparte digo, solamente así en el camino te quedas sin freno, porque ella solita, me imagino por sensores, te deja sin freno en el momento. Ok, Isaac,
una pregunta que la gente hace mucho es, ¿qué tipo de protección, algún tipo de pechera o algo para proteger el vehículo en los caminos, en estas rutas tan fuertes que ustedes recorren? Yo acá en el Cabo tengo solamente pechera delantera. Yo sé que hay muchos que venden, igual o la hacen, pechera hasta atrás. Yo creo que no es mala idea para nada. Digo, otra vez, la que tenemos ahí abajo son crucetas y ejes, y un salto sobre una piedra y te quedas por allá la noche. Entonces, si hay forma para cuidarlo, de repente vale la pena. Yo nunca no la puse porque creo que, digo, tengo mis piezas y si algo pasa, prefiero tener el acceso para poder repararlo, para poder llegar y hacer cualquier ajuste mientras que está abierto. Digo, otra vez, yo voy 4 años con este carro, nunca me pasó nada, pasé muchos días, pasé muchos golpes, digo, igual si van a ver en los videos. Y la verdad en esta parte nunca me pasó nada. La pechera sí, ahorita no sé si quiere tomar una foto, digo, tú vas a ver, ahí, mira la pechera, digo, ya la forma no la tiene, tiene más golpes que... Y me imagino si no iba a tener eso, iba a recibir todos los golpes, ahí cuidado rompiendo hasta el tranqueo o algo ahí abajo. Y entonces ya estamos acá, las defensas de hierro, adelante y atrás. Hay dos, digo, yo creo que sí son importantes en off-road porque hay muchos lugares cuando vas manejando en el lodo, no tienes control. Y si tiene que subir la loma, no vas a parar por no rayarte el carro o algo así, tiene que seguir acelerando y es ahí a donde tú puedes golpear con la parte de atrás en los árboles o la montaña la que hay allá, y la defensa es que te va a cuidar. Número 2, que es muy importante más para eso, es si te quedaste y te tienen que jalar, te tienen a dónde engancharte. Si no tienes defensa de hierro, tienes la defensa original, yo creo que es lástima arrancarla porque se va a quedar en el piso y se va a romper, digo. Así que mejor, y aparte que yo creo que se ve estéticamente mucho más bonito, ¿no? Ok, gracias Isaac, y nos vemos para el video de todos los accesorios de tu vehículo, donde tenemos muchas más preguntas. Okay.